Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien, espero que se me esté escuchando perfectamente. El vídeo de hoy, y antes de comenzar con el vídeo, realmente quería absolutamente dar las gracias por la acogida que tuvo el vídeo de ayer. Mil gracias de corazón, de verdad, sobre mi opinión, sobre lo que mueve Mark a nivel mediático, la foto con Puig y demás. Bueno, tremendo, como siempre, el apoyo que le dais al canal, de verdad. Agradecido de corazón a todos vosotros. Y nada, es que creo que muchas veces no hace falta ni deciros que bueno, que le deis al like y os suscribáis y demás porque bueno, lo hacéis. Así que mil gracias de verdad. Como iba diciendo, el vídeo de hoy creo que es interesante porque hemos tenido un tiempo, ¿no? Hemos tenido varios días para hacer un poco más de reflexión sobre lo que se ha aprobado en el test del lunes de Jerez, las declaraciones de Mark. Hay un fragmento de mi charla con Tesouro en el que le pregunto sobre el tema del desarrollo de Ducati, qué es lo que pueden hacer este año. Y creo que aquí se podía sacar una lectura, ¿no? Bastante interesante. Aquí se podía sacar quizás, se podría desarrollar, ¿no? Una idea alrededor de esto, y es lo que desde luego he intentado hacer, ¿no? Porque al final hay momentos en una temporada en los que un test pues vale mucho más que una carrera, y no porque reparta puntos, ¿no? Sino porque empieza a marcar un poco el camino, y creo que el test de Jerez de Ducati, después de un inicio de 2026, fue bastante más incómodo de lo que tenían previsto y de lo que pensábamos nosotros también, hay que decir, después de los test de pretemporada. Pues bueno, tiene toda la pinta de que puede ser uno de esos momentos, ¿no? Que he visto con perspectiva, ¿no? Dentro de unos meses podrían explicar hacia dónde decidió caminar Borgo Panigale en esta segunda parte de la temporada. Porque hasta ahora Ducati estaba en una especie de zona extraña, podríamos decir, ¿no? No era una moto mala, ni mucho menos. Sería decir eso, ¿no? Creo que sería bastante absurdo, ¿no? Viendo, bueno, que realmente sigue siendo competitiva, que sigue metiendo motos delante, ¿no? Que Fabio Di Giannantonio se metía, que Marc también había hecho cosas a pesar del hándicap que tiene físicamente, pero tampoco era ya aquella Ducati que transmitía esa sensación de control absoluto, ¿no? De superioridad técnica indiscutible, ni mucho menos, ¿no? No parecía una moto que que permitiese a todos estar ahí, ¿no? Ha dado un paso obviamente y evidente hacia adelante, ¿no? Y el campeonato se ha compactado, ¿no? Varios pilotos de Ducati han tenido problemas de sensaciones, y Marc Márquez además, pues, vuelvo a decir, arranca el año pues con un estado físico que no es el mejor, ¿no? Todo eso al final crea un contexto donde cada detalle al final cuenta mucho más. Y ahí es donde aparece Jerez. El Gran Premio fue duro para Marc. La caída del domingo le hizo perder puntos importantes. Es cierto que el sábado fue absolutamente espectacular. Una pole, una victoria al sprint de estas que aumenta la leyenda, ¿no? de Marc, que se contará. La sprint de Jerez 2026 de Marc Márquez seguro será uno de esos momentos que recordaremos durante muchísimos años, ¿no? Pero bueno, la caída, como digo, del domingo al final le hace perder bastante puntos importantes, le deja más lejos de Marco Bezzecchi en el campeonato, y refuerza esa sensación de que por ahora la temporada no está cayendo hacia él de forma natural, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que el lunes ofreció una oportunidad distinta: dejar de pensar en la carrera perdida y empezar a construir una respuesta técnica. Y eso, en el caso de Ducati, creo que es especialmente importante, porque el problema de la GP26 no parece ser una única cosa clara, ¿no? Sino una suma de pequeños desajustes que han ido alejando a distintos pilotos de ese punto de confianza que la Desmosedici sí ofrecía con más claridad en años anteriores. Marc rodó mucho, creo que fueron 68 vueltas, y al final terminó siendo la Ducati más rápida del día, solo por detrás de ese bloque de Aprilia, que también es cierto que buscaron ese tiempo al final, ¿no? El tiempo, 1:36.2 por la tarde, no es lo más importante, aunque obviamente ayuda. Lo importante creo que es el tipo de trabajo que se hizo, y ahí es donde está la clave. Ducati se puso a trabajar de verdad en el aire aero, como dijimos la semana antes que iba a ser así, y bueno, intentando buscar respuestas en esa GP26, ¿no? La frase de Davide Tardozzi es bastante clara, ¿no? Cuando dijo eso de que hemos estado investigando mucho en el área aerodinámica porque parece que es una de las posibilidades que tenemos para mejorar la moto, ¿no? Y al final decía que creía que de verdad que habían encontrado algo. No es una declaración vacía. Ducati sabe que con los motores congelados y con el cambio de reglamento del 27 asomando, las grandes evoluciones no van a venir por cualquier sitio. La aerodinámica, la forma en la que la moto carga el tren delantero, cómo gira, cómo permite sostener velocidad en curva y cómo castiga o protege el neumático, pues son las grandes zonas de trabajo, ¿no? Y en Jerez se vio una Ducati claramente intentando entender si todavía hay margen real en ese reglamento o si simplemente lo mejor que pueden hacer es, pues, recolocar lo que ya tienen. Lo curioso
y para mí posiblemente lo más revelador del test, es el reparto de trabajo entre los pilotos, ¿no? Marc Márquez probó sobre todo una evolución, podríamos decir, del carenado Aero GP25, ¿no? Ese paquete que, aunque no introdujo hasta Asen el año pasado, le funcionó realmente bien en la segunda parte de la temporada. Y aquí al final creo que conviene recordar una cosa bastante importante. A Marc le fue bien tanto el paquete aerodinámico del 24 como el del 25, ¿eh? O sea, que ahora parece que como que si Marc estuviese llevando ahora a comienzo de este año por primera vez el paquete aero 24, y no es así. Lo vuelvo a decir, Marc Márquez ya el año pasado comenzó la temporada con el paquete aero 24. Es decir, no estamos hablando de un piloto que necesita una única configuración concreta para ser competitivo. Con la 24 fue rapidísimo, con la evolución 25 también encontró rendimiento y acabó dominando, ¿no? El mismo Marc Márquez decía antes de comenzar la temporada que había elegido a comienzo de este año el paquete aero 24, sobre todo porque físicamente era menos exigente que el 25, porque el 25, según él, es más exigente físicamente, pero el potencial él lo consideraba mayor, ¿no? En cuanto a rendimiento, ¿no? Pero bueno, este año el contexto puede ser diferente, porque el año pasado, cuando algunos intentaban vender que el desarrollo de Ducati se había hecho para Marc Márquez, aquello era básicamente pues un relato interesado, ¿no? No se sostenía demasiado. Marc llegó a una estructura y una moto que ya estaban definidas, con una base técnica construida durante años alrededor del proyecto Ducati y con Bagnaia como gran referencia de la fábrica. El desarrollo del 26 no nació para Marc, del 25. Marc se adaptó a una Ducati que ya tenía un camino marcado. De hecho, ese fue parte del mérito. Llegar, entender, corregir su pilotaje, sacar rendimiento y acabar imponiendo su talento en un entorno que no había sido diseñado exclusivamente para él. Este año, sin embargo, la historia sí podría empezar a cambiar. Y no porque Ducati vaya a hacer una moto para Marc, en el sentido caricaturesco, podríamos decir, ¿no? Que a veces se utiliza. Como si una fábrica de MotoGP pudiese construir una moto de la noche a la mañana al capricho de un piloto. Esto, un buffet. Eso no funciona así. Pero sí porque Marc Márquez es ahora el campeón del mundo vigente, el piloto con más peso competitivo dentro del proyecto, el nombre que, salvo sorpresa enorme, seguirá en Ducati en el 27, que ya os digo yo que seguirá. El único de los grandes referentes actuales de la fábrica, dejando un poco de lado el caso de Gian Antonio, cuyo futuro pues aún no sabemos si seguirá ligado a Ducati o no, ¿no? Pero es el único que representa pues una continuidad evidente hacia la nueva era, ¿no? Si tienes a Marc Márquez dentro, si sabes que va a seguir, si sabes que el cambio de reglamento se acerca y si además necesitas recuperar terreno frente a Aprilia, lo lógico es que su opinión pese y mucho. Y para mí, ahí entra la frase que resume perfectamente el test de Jerez, ¿no? Que decía Marc, ¿no? Decía lo de todos los pilotos hemos tenido más o menos el mismo comentario. Pecco, Alex... Pero hay una parte que dice él, sobre todo el mío ha sido clarísimo, donde creo que se tiene que mejorar. Sobre todo el mío ha sido clarísimo, ¿eh? Esa frase es muy importante por dos motivos. Primero, porque Marc no se coloca fuera del grupo. No dice, yo he pedido una cosa y los demás otra. Dice que todos han tenido más o menos el mismo comentario. Es decir, hay un diagnóstico, podríamos decir, común dentro de Ducati. Hay una zona donde la moto necesita mejorar que no depende solo de un estilo o de una preferencia individual. Pero segundo, y quizás más relevante, Marc añade que su comentario ha sido clarísimo. Y eso viniendo de él, para mí por lo menos, creo que no es algo menor. Marc no suele hablar cuando se trata de desarrollo. Puede jugar con la comunicación, puede bromear, puede mandar mensajes hacia afuera, pero cuando habla de una necesidad técnica concreta, suele hacerlo con bastante precisión. Si su feedback es claro, estoy convencido de que Ducati al final lo va a escuchar, ¿no? La cuestión es hacia dónde se orienta esa necesidad. Tardozzi lo explicó con bastante transparencia, ¿no? Diciendo, a Pecco le gustaría mejorar la frenada y la entrada en curva, mientras que Marc se centra más en la velocidad en curva. Así que intentamos encontrar algo que les convenga a ambos. Aquí está la tensión técnica de Ducati ahora mismo, ¿no? Bagnaia quiere más apoyo en frenada, más confianza para frenar la moto y entrar. Marc quiere poder sostener más velocidad en la curva, ¿no? Recuperar ese punto que históricamente ha sido suyo y que en este inicio de 2026, por físico y por sensaciones, no ha podido explotar, pues como antes. Esto no es una diferencia menor. Creo que son dos formas distintas de construir el tiempo por vuelta, ¿no? Pecco desde su mejor versión siempre ha sido muy fuerte parando la moto, ¿no? Colocándola, usando la estabilidad de Ducati y saliendo con precisión. Marc, en cambio, pues necesita una moto que le permita entrar con confianza. Sí,
pero sobre todo mantener la velocidad y jugar con el límite en el paso por curva, especialmente en esas zonas donde históricamente ha marcado diferencias, ¿no? Las curvas de izquierda, donde además era curioso que Alex Márquez decía que las curvas de izquierda en Jerez es donde estaba teniendo más diferencia con Marc, pero de forma negativa para Marc. Esto es, creo que, bastante curioso, ¿no? Bueno, al final, si Ducati consigue encontrar una solución que mejore la velocidad en curva sin destruir la frenada, habrá dado un paso enorme. Si intentas contentar a todos y no termina contentando a nadie, el problema pues acabará siguiendo estando ahí, ¿no? Y por eso el carenado probado por Marc tiene, para mí, sinceramente creo que tanto interés. No es simplemente una aeronueva, es una señal de que Ducati está revisitando una línea que ya le funcionó con Marc. Una evolución de ese concepto 25 que también encajó en la segunda parte del año pasado. Por lo menos con Marc. No significan que vayan a adoptarlo inmediatamente, ni que sea la evolución mágica, no, la solución mágica. Pero sí significa que el equipo está buscando en una dirección muy concreta. Recuperar confianza, apoyo y velocidad en curva sin perder el equilibrio general de una moto que, por momentos, parece haberse vuelto más difícil de leer. O sea, vosotros al final tenéis que tener en cuenta que, obviamente, Marc Márquez el año pasado arrasó, o sea, acabó ganando el Mundial a falta de 5 carreras. Difícil arrasar más que eso, ¿no? Entonces, claro, Ducati es normal que le hagan como una revisión de ese paquete Aero 25 a Marc Márquez y que le den a probar esto, como diciendo, oye, el año pasado te fue fenomenal con esto, vamos a ver cómo te va ahora. Y yo creo que ese puede ser el camino, por el que vayamos. En paralelo a Marc, Pecco, Alex Márquez y Dylan Antonio trabajaron más con el concepto de carenado GP26 que ya vimos en pretemporada, que al final se terminó descartando a favor de una base más cercana a la Aero 24, ¿no? Esto también dice mucho, porque aquel concepto GP26 parecía en teoría el paso más ambicioso de Ducati, además bastante similar al concepto Aprilia, incluso, como digo, bastante similar a Aprilia. Era una Ducati intentando salir de su zona de continuidad, pero en pretemporada no convenció. Los pilotos acabaron volviendo atrás. Y ahora, después de un inicio de temporada complicado, Ducati lo vuelve a poner sobre la mesa. Esto te habla de una fábrica que no está cerrada a nada, que sabe que necesita encontrar rendimiento, pero también de una moto que todavía no tiene una dirección absolutamente definida, ¿no? Esa podríamos decir que es la parte delicada. Ducati no está en crisis como algunos quieren vender, pero sí está en una fase de búsqueda. Y una fábrica que lleva años siendo referencia no está acostumbrada a buscar a estas alturas de temporada. Durante mucho tiempo, Ducati llegaba a los test con la sensación de afinar, de confirmar, de elegir entre opciones buenas. Ahora parece estar intentando recuperar algo que se le ha escapado. Ese equilibrio perfecto entre frenada, giro, tracción y gestión del neumático que hacía de la de Mosedici una moto casi total. Lo que pasa es que también mucha gente olvida que esto al final cada año es un campeonato de prototipo y cada año se va mejorando. Y al final, pues es normal que en algún momento alguna fábrica pueda, al final, sobre todo al final de un reglamento, pueda llegar a ti, alcanzarte e incluso superarte. Que ya sabéis que yo soy de la opinión, tanto yo como Tesouro podría decir que somos de la opinión de que no consideramos que Aprilia esté por delante de Ducati, tampoco que esté por detrás. Yo creo que están bastante pareja y estoy bastante de acuerdo con la frase de Martín de que ahora mismo quizás los que más marcan la diferencia son los pilotos, más que la moto en determinados circuitos, ¿no? Al final, cuando pierdes ese equilibrio que estábamos hablando, pues cada piloto lo sufre de una manera, ¿no? Bagnaia, podríamos decir, lo sufre porque no puede frenar y entrar como necesita. Alex Márquez lo sufre porque no encuentra el límite con la misma naturalidad que el año pasado. Marc lo sufre porque además de la moto no está físicamente al 100% y no puede compensar con agresividad lo que antes podía compensar, ¿no? Morbidelli es Morbidelli, la verdad. Y Dylan Antonio, que está siendo un poco el que mejor está sacando los resultados, la verdad, obliga a todos a no esconderse demasiado detrás de la moto, porque demuestra que la Ducati sigue teniendo rendimiento, si se entiende bien. Y obviamente Alex Márquez ganó el último Gran Premio en Jerez, pero Dylan Antonio es el que está de forma constante estando en el top 4, top 5. Por eso, el test de Jerez era tan importante, no solo por lo que se probó, sino por lo que quizás podría ordenar internamente, ¿no? Y aquí es donde creo que Ducati tiene que tomar una decisión estratégica. Si el campeonato sigue apretándose, si Aprilia continúa fuerte, si Bezzecchi y Jorge Martín siguen acumulando puntos y si Marc empieza a recuperarse físicamente, Ducati tendrá que decidir si desarrolla buscando un compromiso más general, orienta con más decisión el camino hacia el piloto que
por presente y por futuro, más sentido tiene como referencia del proyecto, ¿no? Y ese piloto, os guste más, os guste menos, pues es Marc Márquez. Esa es la realidad. Quiero decir, estamos en el último año de reglamento. Se han probado y se ha visto en Jerez, en las imágenes se ve, hay como dos líneas distintas de desarrollo en cuanto al paquete aerodinámico. Marc terminó contento. Y al final también hay que decir una cosa. Yo avisé el lunes de Jerez o por ahí, o antes, o la semana antes de Jerez, que a mí me habían dicho que Ducati se iba a enfocar mucho en el test en tema aerodinámico, y así ha sido. Pero al final hemos visto conceptos distintos. Yo pensé que sería una cosa más unánime, ¿no? Más que todos los pilotos llevarían más o menos lo mismo, el mismo concepto, y estarían probando, pero no. Y sobre todo lo preocupante, preocupante entre comillas, preocupante / curioso, es ver cómo Marc estaba llevando un concepto distinto a los demás pilotos, porque tanto Alex Pecco como Dylan Antonio llevaron ese concepto más GP26. ¿Podrán llevar los dos? Pues la verdad que no lo sé, pero me parece curioso. Me parece curioso. Y al final, como digo, y eso no lo digo no porque Pecco no importe, Pecco importa muchísimo, es un bicampeón del mundo de MotoGP, es un piloto de la casa, ¿no? Ha sido clave en la era Ducati, ¿no? Y tiene una sensibilidad técnica, pues evidente, ¿no? Que al final eso también tiene su parte negativa. Pero la realidad deportiva y contractual que se dibuja hacia 2027, pues, ¡ay! Cuidado, Ducati entra en la nueva etapa, la GP27 ya está rodando, el reglamento cambia, los neumáticos cambian, los dispositivos de altura desaparecen, la aerodinámica se reduce, y en ese nuevo tablero Marc Márquez aparece como una pieza central, no solo por lo que ha sido, sino por lo que todavía puede ser si el físico le acompaña. Además, hay otra cuestión que no se puede obviar. Marc es el actual campeón del mundo. Eso pesa en cualquier fábrica. El campeón tiene autoridad. No tiene autoridad política vacía, sino autoridad competitiva. Ha demostrado que sabe ganar con tu moto. Ha demostrado que entiende cómo llevarla al límite. Ha demostrado que, cuando está bien, puede convertir una base competitiva en una temporada pues de absoluto dominio, ¿no? Si ese piloto te dice con claridad dónde cree que hay que mejorar, lo normal es que su comentario tenga un peso enorme en la dirección del desarrollo, sobre todo, cuando quizás puede que sea el único piloto de estos que se mantenga en Ducati el año que viene, ¿no? Y esto no significa, ni quiero decir que ignorar a los demás pilotos, ¿no? Sería un error. Ducati necesita que Pecco vuelva a sentirse fuerte, que Alex dé un paso, que Dylan Antonio siga aportando referencia y que todos sumen datos. Pero en MotoGP, cuando tienes que elegir una dirección, no puede haber 5 motos distintas. Tienes que encontrar una línea maestra, y esa línea maestra suele acabar girando alrededor del piloto que más capacidad tiene para ganar el campeonato. Como es lógico, aunque muchas veces siento que hay gente que no lo entiende, que no entiende esto, pero creo que es bastante lógico, ¿no? La pregunta es si ese piloto ahora mismo es Marc Márquez en 2026 en su estado físico. Yo sigo pensando que sí, ¿no? Aunque ahí podríamos decir, o para muchos puede ser el gran interrogante, ¿no? Porque si Marc recupera el físico, si el paquete aerodinámico le devuelve confianza en velocidad en curva, y si Ducati logra mejorar el apoyo delantero sin comprometer otros aspectos, el campeonato puede cambiar bastante. No digo que vaya a volver automáticamente el Marc de 2025, porque el contexto es absolutamente distinto, ¿no? Aprilia está mucho más fuerte y la parrilla, la verdad que está bastante más compactada, pero sí creo que un Marc más cómodo y una Ducati más alineada con lo que necesita, pues pueden reabrir un escenario que ahora parece inclinado pues hacia los pilotos de Aprilia. Jerez, en ese sentido, podríamos decir que podría ser el inicio de una respuesta o de una reacción. No una respuesta o reacción definitiva, porque los test hay que cogerlos con cuidado, como siempre, con pinzas, como ya sabéis que digo siempre. No hay puntos, no hay presión de carrera, las condiciones son distintas y cada uno pues trabaja con objetivos diferentes. Pero sí una respuesta conceptual, ¿no? Ducati ha entendido que tiene que moverse, ha entendido que el aero es una de las llaves pues que quizás tengan que mover más, viendo sobre todo los avances de Aprilia, ¿no? Ha entendido que el feedback de los pilotos apunta a zonas concretas y ha empezado pues a probar soluciones que podrían marcar el camino de Le Mans en adelante, como incluso dejaba un poco intuir Tardozzi que podría ser, ¿no? El propio Bagnaia, pese a acabar décimo en la general del test, no fue negativo. Dijo que estaba bastante satisfecho con algunos aspectos y que el paquete aerodinámico funcionaba bien, aunque necesitaba más tiempo para entenderlo todo. También habló de concentrarse más en frenar la moto y de haber encontrado quizás una dirección correcta para Le Mans. Eso también es importante, porque bueno, Pecco no salió del test hundido, salió con dudas, sí, pero también con alguna señal positiva. La cuestión es si esas señales positivas son suficientes para devolverle la confianza que necesita. Marc, por su parte, encontró algo en la parte delantera
especialmente las curvas de izquierda, que históricamente pues han sido su gran punto fuerte, ¿no? Y donde estaba teniendo problemas en este inicio de temporada. Esta parte me parece absolutamente crucial, ¿no? Porque durante años, cuando se hablaba de Marc, se hablaba de su capacidad para ser absolutamente diferencial en las de izquierda. Si ahora está sufriendo ahí, algo pues no encaja, ¿no? Puede ser físico, puede ser confianza, puede ser la moto, puede ser la suma de todo. Pero si en un test empieza a sentirse más seguro justo en esa zona, pues eso puede tener un valor enorme para su reconstrucción competitiva. Y quizás ahí esté la verdadera importancia del test. No tanto en haber encontrado una pieza, sino en haber encontrado una sensación. Porque ya sabéis que yo soy muy fan de sensaciones, ¿no? Lo de las sensaciones. MotoGP va de sensaciones. Los ingenieros pueden traer datos, piezas, mapas, carenados y basculantes, pero si el piloto no siente que puede forzar, todo eso vale poco. Y Marc necesita volver a sentir que puede atacar sin estar permanentemente gestionando pues su cuerpo y la moto al mismo tiempo, ¿no? Si la aerodinámica 25 evolucionada le ayuda a recuperar esa confianza en el tren delantero y en la velocidad de paso por curva, Ducati tendrá una pista muy valiosa, probablemente por delante, ¿no? Entonces, el debate será inevitable. ¿Debe Ducati ir hacia Marc? Mi respuesta sería que sí, pero con matices. ¿Debe ir hacia lo que necesita Marc? Si lo que necesita Marc también mejora la moto en términos globales. Y por lo que se ha dicho, parece que el comentario general de los pilotos no está tan alejado. Todos ven zonas similares de mejora, aunque cada uno las exprese dentro de su estilo, ¿no? Marc lo enfoca en velocidad en curva, con frenada y entrada, pero quizás la solución no sea tan distinta. Una moto más estable, más predecible, con mejor apoyo y menos movimientos, permite tanto frenar mejor como sostener más velocidad. Pero bueno, es que esto al final es lo que te van a pedir todos los pilotos, ¿no? La clave está en no perder la esencia de Ducati por perseguir una solución demasiado extrema, ¿no? Lo que sí me parece claro es que este año no estamos ante el mismo escenario del año pasado. En 2025 decir que Ducati desarrollaba para Marc era para mí una tontería interesada. En 2026 decir que Ducati puede empezar a escuchar a Marc como referencia principal es una posibilidad bastante lógica. No porque haya favoritismos absurdos, sino porque el proyecto lo está pidiendo, porque es el campeón, porque seguirá en 2027, porque necesita recuperar terreno y porque cuando Marc Márquez te dice con claridad, y encima lo dice también públicamente, dónde cree que hay que mejorar, lo normal es tomar nota. La temporada de Ducati puede cambiar a partir de aquí o puede seguir instalada en esa incomodidad de los primeros grandes premios. Le Mans será una primera prueba, pero probablemente no la definitiva. Lo que sí podríamos decir que parece evidente es que Jerez ha sido el primer gran intento serio de reordenar la GP26. Y en este intento, Marc ha tenido un papel central. No por relato, no por marketing, no porque algunos quieran construir otra novela alrededor de él, sino porque en Ducati saben perfectamente que si quieren volver a pelear este campeonato, necesitan que su campeón del mundo vuelva a sentirse campeón encima de la moto. Así que creo que aquí más o menos he podido dejar mi reflexión sobre cómo creo que Ducati va a enfocar todo esto. No creo que sea una decisión fácil, entre comillas, con muchas comillas realmente podríamos decir. Bueno, tampoco me parece una decisión súper complicada, viendo el contexto, como vuelvo a decir, de cómo van a ser los movimientos de los distintos pilotos para el 27, ¿no? Creo que la apuesta tendría que ser, sobre todo, vuelvo a decir, sabiendo que este es el último año de este reglamento, quizás apostar por el piloto vencedor, ¿no? El piloto campeón actual, el piloto que dominó el año pasado con puño de hierro. La cuestión es si Marc se terminará recuperando al 100%, si veremos eso, ¿no? Yo soy de los que piensa que sí. ¿Llegará a tiempo? Esa también es la gran duda. Pero bueno, parece que en los test encontró algo y vuelvo a decirlo, si es el piloto que se queda y va de rojo, no creo que tenga que haber muchas dudas sobre qué camino va a coger Ducati. Y entonces ahí sí podremos hablar de una moto desarrollada para Marc. Con sentido. Porque saben que por muy bien que esté yendo Dylan Antonio el Mundial no lo va a luchar, ni lo va a ganar. Pero saben que con Marc sí tienen esa bala ahí. Así que, en fin, esta es un poco mi reflexión sobre todo esto. Espero que... Bueno, tengo ganas de leer vuestros comentarios al respecto. ¿Qué haríais vosotros si fueseis Ducati? Voy a leer los comentarios, a ver si me pongo a responderos también algunos con audio, que se puede responder comentarios con audio. Y nada, familia, que mil gracias como siempre. Que si has llegado hasta aquí, dale al like, que ayuda mucho. Dale al botón del hype y suscríbete, si no estás suscrito, que también ayuda mucho. Un abrazo enorme a todos y como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.